Vamos a comenzar con la explicación de lo que sería el módulo 8 correspondiente a gráficos. Entonces, para poder desarrollar o crear un gráfico, lo primero que tienen que tener es los datos o la información para poder generar el gráfico. Este ejercicio que está acá es el que yo les subí a la plataforma para que pudieran practicar. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito los datos tabulados mediante las columnas y las filas, ¿ya? De manera que esté todo ordenado. Acá yo tengo en la columna los nombres y en la columna edad tengo las edades. Entonces, voy a borrar el gráfico y voy a insertar un gráfico nuevo para ver cómo es el proceso de creación. Selecciono los datos, voy a la pestaña insertar y tengo dos opciones. Puedo ingresar datos, puedo insertar un gráfico específico, por ejemplo el gráfico de barra o de columna, de área o línea, y el de círculos o torta o circular, como quiera llamarlo, ¿ya? Vamos a partir por el de barras. Yo podría insertarlo directamente desde acá. Cuando yo tengo conocimiento de lo que estoy haciendo, si yo sé lo que necesito insertar, los datos que voy a parametrizar, etcétera, etcétera, selecciono uno de estos. Si no, me voy a los gráficos recomendados. Pongo los gráficos recomendados, ¿ya? Y selecciono los gráficos que me recomienda específicamente el Excel. Entonces, tengo los gráficos de columna agrupada, de barra agrupada y circular. Para este caso vamos a seleccionar columna agrupada. Listo, ahí está el gráfico. ¿Qué información puedo interpretar yo de este gráfico? La persona de menor edad es José, que tiene 19, y la persona de mayor edad es Esteban, que tiene 58. ¿Ya? Pero entonces, tenemos que la persona más vieja o la de mayor edad está cerca de los 60 y la persona más joven o de menor edad está cerca de los 20. Podemos decir que hay casi 40 años de diferencia entre un parámetro y otro. También, ¿qué podemos interpretar? Que las personas en la edad intermedia entre este rango de 60 y 20 son Marcela, Lucía y Alejandra, con rangos más o menos similares. Marcela tiene 35, Alejandra tiene 37 y Lucía tiene 41. Lucía tiene un poquito más, pero se mantiene en ese rango intermedio. Eso podemos determinar con un gráfico de barras. Vamos de la misma manera a insertar un gráfico circular. Insertar gráfico circular. Listo, ahí está. ¿Qué puedo interpretar yo desde un gráfico circular? Ahí está. Yo puedo interpretar el porcentaje o el segmento, el pedazo de la torta, como quiera llamarlo, que le corresponde a cada persona. En este caso, a José es la persona que le corresponde menos porción de la torta o del gráfico circular. Ahora, estos segmentos así por sí solos son más bien interpretativos de manera visual, pero ¿qué pasa si yo necesito saber el porcentaje específico? Me voy al botón estilo de gráfico, que está acá, lo selecciono y me aparecen los estilos del gráfico. Puedo seleccionar esta opción, por ejemplo, o más abajo y más, ¿ahí? Y me muestra el porcentaje que le pertenece a cada persona. Entonces, tengo que, por ejemplo, Alejandra, ¿ya? Alejandra es de color azul, el 15% le corresponde con sus 37 años de edad, ¿ya? Si seguimos viendo en esa misma línea, Alejandra tiene 15%, esta persona es Marcela, y también tenemos a Lucía, 15, 14, 17%, que son valores más o menos similares. Este es el grupo que está en la media, en el intermedio, de estos dos rangos, que son los más altos. Entonces podríamos decir que el porcentaje promedio es de 15%, entre 17 y 14%. Ese sería el 15%. Esa sería como la edad intermedia de este rango de grupos de edad. ¿Ya? Entonces digo,
La persona de mayor edad es Esteban, con 58 años, y le corresponde un 24% del total de las edades. O sea, entre todas estas personas yo tengo 244 años. La persona que le corresponde más de esos 244 años es Esteban, con un 24%. De esa manera yo interpreto la información. ¿Se entiende lo que hice? Si me pueden dar ahí algún comentario, si quieren hablan, me escriben, lo repito. Ya. Le voy a explicar de nuevo, Nayeli. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Cuando yo genero un gráfico, lo hago a partir de información que yo tengo ordenada, ¿ya? Esta información está ordenadita, ¿cierto? En la columna están los nombres y en la columna edad están las edades. Yo las selecciono, me voy a la pestaña insertar y selecciono gráfico recomendado como primera opción para ver qué es lo que me aparece. Voy a insertar el gráfico de columna agrupada. Listo, ese es el gráfico que originalmente estaba en el ejercicio de práctica. ¿Qué es lo que puedo decir yo acá? Esteban es la persona de mayor edad, José es la persona de menor edad. De esa manera yo puedo interpretar visualmente, sin tener que mirar esos datos, si yo quisiera ocultarlos, Esteban es la persona de mayor edad, José es la de menor edad, la persona en segundo lugar digamos, el orden de mayor a menor es Esteban, Lucía, Alejandra, Marcela, Carlos, José. Yo le puedo dar ese sentido lógico. Yo puedo interpretar la información que yo quiera, lo que yo necesito en realidad. De la misma manera que hicimos eso, podemos insertar un gráfico circular. Selecciono la información, pestaña insertar, gráfico circular. Ahí está. Entonces, este gráfico circular, ¿para qué me sirve? Le voy a cambiar el diseño en el botón estilo de gráfico para que muestre los porcentajes. De esta manera yo digo que Marcela es el naranjo, con sus 35 años le corresponde el 14% del total de esta torta o de este círculo. ¿De qué se compone este círculo? Del total de edades. Si yo selecciono las edades y lo reviso acá abajo, me dice que la suma total es de 244 años. Entre todas estas personas juntan 244 años. Y de esos 244 años, Marcela tiene 35 años y le corresponde el 14%. Y también, comparando con el gráfico de barras, está en una edad intermedia respecto de la más alta y de la más baja. Eso es lo que yo estoy interpretando de los gráficos. Nada más. Yo solamente genero los gráficos. La interpretación va a depender de cada persona. Si usted le dicen, ¿cuál es la persona de menor edad? José, le corresponde el 8%. ¿Cuál es la persona de mayor edad? Esteban, con 58 años, le corresponde el 24%. Eso es todo. Ahí sí, quedó un poquito más claro. Ya, súper. Ya, voy a continuar entonces. Lo que les voy a mostrar ahora tiene que ver con voy a cambiarme al gráfico circular. Tiene que ver con el gráfico que tienen que aplicar ustedes para la prueba. Administrador, vendedor, ejecutivo. Ejecutivo. Y vamos a repetir el administrador. Entonces, voy a seleccionar los datos. En la prueba ustedes les piden agrupar los sueldos según el cargo. O sea, que me diga todos los sueldos en el gráfico de las personas que trabajan como administrador, el total. Que me muestren una sola columna los administradores y cuánto ganan. ¿Cómo puedo hacer ese tipo de gráfico? Selecciono la información, me voy a la pestaña insertar, selecciono gráficos recomendados, y acá tengo dos gráficos de columna agrupada diferente. Uno que me muestra el detalle uno a uno y otro que me muestra los sueldos pero agrupados por cargo. Este es el que tengo que utilizar yo. De esta manera me va a generar una hoja nueva y ahí yo tengo el gráfico donde estoy agrupando los sueldos.
¿Qué puedo interpretar de esto? Los administradores ganan más de un poco más de 2 millones de pesos, los ejecutivos ganan menos de 1 millón de pesos y los vendedores un poquito más de 1 millón de pesos. Esa es la información que yo interpreto de los sueldos. O sea, ¿a quién le pago más? A los administradores en total. Sí, si se le abre una nueva página, una hoja en realidad se llaman, si se le agrega la nueva hoja, está bien, porque lo que hace es generarle una tabla dinámica con estos resultados. Si le hace eso, está bien, está súper. No habría ningún problema. ¿Se entiende lo que hice con el gráfico? ¿Consulta, duda respecto de este paso? No se suman los bonos, solamente los sueldos. ¿Dudas, consultas respecto de cómo hice el gráfico? Digamos, con la suma, con el colado de cada cargo. Ya, lo que pasa es que yo no estoy haciendo la prueba, yo estoy inventando con un ejercicio de práctica. ¿Ya? Ustedes en la prueba tienen que ver cómo lo hacen, con qué es lo que les resulta. Estos son datos inventados aquí en el minuto. ¿Por qué a mí me parece el sueldo más bajo arriba? No lo sé. A lo mejor le está mostrando con otra vista el gráfico. Es una opción. En el diseño habría que hacer el gráfico de nuevo, ¿no? Porque generalmente el diseño tiene todas esas configuraciones. Y si no le funciona, hágalo de nuevo. Yo creo que generalmente, yo no recomiendo meterle mucha mano a un gráfico, sobre todo si no se manejan a nivel estadístico o de parámetros. Generalmente los gráficos en Excel son para armarlo y dejarlo ahí. Si funciona la primera, no lo toque. Si no funcionó y está muy complicado, muy diferente, mejor hágalo de nuevo. Es más fácil hacerlo de nuevo que estar configurando parámetro a parámetro. Ya, voy a continuar con el último entonces, que es el gráfico lineal. El gráfico lineal, a diferencia del gráfico de columna y el circular, que están acá los dos juntos, es un gráfico que a mí me permite mostrar cómo va cambiando un parámetro a través del tiempo. Comparemos. Yo acá estoy mostrando las edades de las personas, ¿cierto? Y las estoy graficando en dos tipos de gráficos diferentes, uno de barras y uno circular. Pero si yo quisiera saber cuáles son los cumpleaños de estas personas, si yo lo quisiera mostrar, por ejemplo, en el de los sueldos, cómo van cambiando los sueldos de las personas, este tipo de gráfico no me sirve, porque no me compara de manera temporal, me lo saca, es como que sacar una foto del instante. En este minuto, en este instante, estas personas tienen estas edades. Si las edades cambian, por ejemplo, Marcela la vamos a cambiar a 40 años, va a cambiar el parámetro, pero no me va a mostrar el histórico de cómo ha ido cambiando o en qué meses cambió. Cuando yo quiero mostrar ese cambio, tengo que utilizar un gráfico lineal o de área. ¿Cómo se hace este gráfico? De la misma manera. Se seleccionan los datos, vamos a la pestaña Insertar y tenemos los gráficos recomendados o de área y líneas o áreas. ¿Ya? Seleccionamos el tipo de gráfico y lo insertamos simplemente. Listo. Lo podemos cambiar también desde la pestaña Diseño o del botón Estilo de gráfico, lo que a usted más le acomode. ¿Qué es lo que está diciendo este gráfico? Que en enero hubieron ventas de 250 unidades, lo que usted quiera, pueden ser lápices, cuadernos, mantequilla, computadores, etc. Tuvieron una venta de 250 unidades, bajó a 200, se disparó a 450. El concepto disparo se refiere a que subió o bajó abruptamente. Ya generalmente es cuando sube abruptamente, pasó de 200 a más del doble, y después se mantuvo de manera muy constante, no bajando, no subiendo más de los 500, ni bajando más de los 400. Este efecto que se produce acá, que ustedes están viendo, se conoce como el de aplanar la curva, del que están hablando del famoso COVID. Cuando empieza
algún cambio en lo que yo estoy estudiando se dispara y se mantienen esos valores sin subir o bajar mucho, es lo que se conoce como el aplanamiento de la curva. Por ejemplo, si yo agregara el mes de julio con 400 ventas, selecciono el gráfico, arrastro los datos y se mantiene. Pero ¿qué pasa si en julio en vez de 400 yo hubiese tenido 650? Se me volvió a disparar la curva. Ahí se rompió el famoso concepto de aplanamiento. ¿Qué pasa si bajó a 150? Ahí bajó y decreció la curva, o sea que en este caso estamos perdiendo ventas. Para el caso del famoso COVID es porque bajaron los casos. De esta manera se interpreta un gráfico lineal, para saber cómo se van comportando un elemento que yo estoy midiendo. ¿Ya? Vaya nomás, Ángela, no hay problema. Yo voy a subir hoy día en la noche la clase, así que véala ahí cuando pueda. Que le vaya bien. Ya, eso respecto al gráfico lineal. Consultas, dudas hasta ahora. En general, de todo. Dígame, Marcela. No, mañana. Mañana es el viernes. Viernes primero tienen que mandarme la tarea. Todavía tienen el día de mañana para poder hacer la tarea, la prueba. Ya. ¿Algo más? Algo que, las preguntas que me van a hacer ahora son en general de la prueba, de lo que estamos viendo. Estos minutos para que me pregunten ustedes lo que quieran respecto de la evaluación. El gráfico que tienen que hacer en la prueba es este. Este es el mismo gráfico que tienen que hacer, pero con los valores que están en esa tabla. Ahí tienen que saber cómo, en el fondo, seleccionarlos y en realidad tienen que interpretarlo, cómo mostrar simplemente los sueldos de los cargos, nada más. Ya, no tienen entonces dudas ni consultas respecto de la prueba. Esta es su última oportunidad de preguntar, porque acuérdense que es la última clase. De preguntar en vivo. Ya, nos quedamos con eso entonces. Voy a detener la grabación.